La formación que voy a compartir con ustedes es una formación que el Señor me dio, dirigida específicamente a líderes, pastores, maestros de iglesia. ¿Por qué? Porque es un tema muy complejo. A ustedes aquí todos conocen mi testimonio. Lo que les voy a compartir tiene como propósito ayudarles a ustedes cómo tratar de una mejor manera, diferente a la que se ha utilizado hasta la fecha, cómo tratar a personas homosexuales, incluyendo LGBT completo, personas homosexuales que de una u otra manera se han incluido en un mismo paquete. ¿Qué quiero decir con esto? No toda persona de la comunidad LGBT está luchando por cambiar, no toda persona está feliz, no toda persona conoce a Dios, no toda persona que está allí tiene la misma manera de pensar. Esto es muy importante entenderlo, porque es como que dijéramos que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son iguales, y eso no es cierto. ¿Ok? Voy a sacar mis apuntes. Yo no puedo creer que en todos los años que yo he visto a Pastor Porfirio en video nunca estuvo sentado, y aquí estoy yo. No es un buen ejemplo, ¿eh? Hay un pasaje que me gustaría que buscáramos y está en 1 Corintios 6, 9. Este pasaje es muy conocido. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántas veces a mí me leyeron este pasaje cuando yo era homosexual? Cuando yo estaba en la iglesia y a mí me leían este pasaje, yo sé que lo hacían con buena intención. Yo sé que lo hacían deseando que yo abriera los ojos, yo recapacitara y cambiara mi caminar. ¿Es que alguna vez has tenido la oportunidad o has escuchado de alguien que cuando se encuentra con una persona LGBT o homosexual, lo primero que le saca es este pasaje? O el primer pasaje que te viene a la mente es este. ¿Es que eso es cierto o no? ¿Sí? Muchísimas veces, no son los únicos ustedes, muchísimas veces, muchos cristianos, cuando se encuentran con un homosexual o con LGBT, este es el pasaje que les viene a la mente, no solo acá con ustedes, sino diría yo que es muy generalizado, es que prácticamente en todas partes. El problema que hay con esto acá es que el pasaje en sí está dirigido para un grupo de personas. Y el problema principal es que la iglesia ha dado este pasaje a gente que no conoce a Dios. Hoy día entiendo que hay tres tipos estoy hablando de LGBT, pero voy a hablar en términos homosexual. Hay tres tipos de homosexual y yo pasé por los tres tipos. Yo fui homosexual ateo, es decir, me gustaban los hombres, sentía deseo por los hombres, quería estar con hombres, pero no conocía a Dios, no me interesaba a Dios, me burlaba de Jesús, hacía chistes en contra de Jesús y me daba igual. No me interesaba la Biblia, no me interesaba Dios, no me interesaba nada. Ese es un tipo de persona. El segundo tipo de persona es aquel que se encuentra en la iglesia, conoce la palabra, conoce lo que la Biblia dice acerca del tema, y esta persona tiene una lucha interna. También eso lo viví durante 11 años. Cuando llegué a la iglesia, tuve mi encuentro con el Señor, yo dije, bueno, entonces ya yo no quiero hacer esto, yo quiero cambiar. Cámbiame, Señor, cámbiame. Y empieza una lucha en contra de mis sensaciones. Y yo pienso que lo que Dios quiere es que yo cambie y me enfoco en cambiar. Ese tipo de persona es un segundo grupo. Y el tercer grupo es aquella persona que pudiéramos decir que es aquellos que hoy se llaman cristianos inclusivos o progresistas. Es aquellos que dicen, Dios me creó así,
soy homosexual, y así siento, así vivo, Dios es perfecto, Él me creó perfecto, que mis sensaciones, Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, y prójimo es prójimo, aunque sea hombre. Y tienen una forma de soportar o de modificar la palabra para que se alinee a lo que ellos sienten. Esos tres tipos de personas o esos tres tipos de etapas yo las viví. Fui homosexual ateo, fui homosexual que luchaba contra mis sensaciones y por último fui un cristiano inclusivo o un gay cristiano. Es decir, Dios me ama como yo siento, Dios ama lo que yo soy y Dios nos acepta a todos y yo puedo ser cristiano y puedo ser gay. Hay una gran diferencia. No sé si se dan cuenta. El primer grupo no conoce a Dios y no le interesa. El segundo grupo está atado bajo el poder de la religión porque se mantiene luchando en su propia fuerza. Y el tercer grupo son estas personas que decidieron modificar la palabra para ajustar su vida a lo que la palabra dice. La forma en la que se trata a los tres grupos no es la misma. Tú debes desarrollar un discernimiento para saber en qué posición se encuentra cada una de las personas. Porque, no voy a decir el nombre, pero un hermano se me acercó ahorita pidiéndome un libro y me dijo, no, este es para dárselo a tal persona porque esa persona es homosexual. Y yo le dije, pero es que él está buscando cambiar. Me dice, no, él está feliz. Yo le dije, entonces mi libro no es para él, mi libro es para ti. Y él no entendía, pero es verdad. El libro no es para alguien que no está buscando cambiar, el libro no es para alguien que está feliz. Sabemos que la felicidad, la alegría es una decisión, pero vamos a ponerlo así. Una persona que es feliz comiéndose un helado de mantecado, de vainilla, y tú le das 2 helados, esa persona es doblemente feliz, ¿no es así? La felicidad no es el helado, pero eso es lo que él conoce como felicidad. Y no va a ir más allá, ahí se queda. Entonces, tú no puedes llegar a alguien y decirle, mira, tu helado eso no sirve, eso que tú estás comiendo eso no es la felicidad. Y lo dejas ahí, renuncia, arrepiéntete de tu helado y lo dejas allí. Y le dices, no, Dios quiere que tú comas chocolate. Y él dice, pero es que me gusta el mantecado. No tiene sentido. Y aparte, ¿qué te va a decir? A mí no me interesa tu Dios, ¿de qué estás hablando? Yo estoy feliz con mi helado. Si uno no separa estos tres grupos, cae en el daño que se le ha hecho tanto a la comunidad LGBT cuando se le ha querido imponer a Dios a unas personas que no conocen a Dios. Si revisamos nuevamente ese texto, un poquito más atrás, 1 Corintios 5, yo quiero que vean algo allí. Habla de algo muy importante, dice, de cierto se oye que hay entre ustedes vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿A quién le está hablando aquí este texto? Le está hablando a la iglesia, ¿cierto? No le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Y sigue, y vosotros estáis envanecidos, no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Más adelante, el versículo 6 dice, no es bueno vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia o de maldad, sino con panes de levadura de sinceridad y verdad. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Allí dice, en este punto, dice, no con los fornicarios de este mundo. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, como tal, con el tal, ni aun comáis. Y luego en el versículo 6, en el versículo 9, del capítulo 6, dice lo que acabo de leer. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni borrachos, y toda la lista,
entrarán al reino de los cielos, y esto eran algunos de ustedes. Si ustedes se fijan, en estos dos capítulos están los tres grupos de personas. Está cuando dice acá, dice, no os juntéis con los fornicarios, absolutamente con los fornicarios de este mundo. No os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Aquí hay una diferencia. Cuando dice que no te juntes con los fornicarios del mundo, ya te está diciendo que este pasaje y ese versículo que dice que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos, se está refiriendo al mundo. El problema de la iglesia es que hemos llevado este texto a personas del mundo. Y él está diciendo aquí en el capítulo 5, versículo 9, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, porque si no sería necesario salir del mundo. ¿Cuál es mi punto? El punto que quiero mostrarles acá es que el gran problema que la iglesia ha puesto en marcha es que ha querido de una u otra manera imponerle al mundo un texto que era para la iglesia. Aquí está diciendo, este pueblo no entra al reino de los cielos porque de todos modos ya están en el mundo. Este texto no era para ellos. Pero ¿qué ha hecho la iglesia? Muchas veces hemos visto gente diciéndole a un homosexual, mira, ¿sabes que no entrarás al reino de los cielos? Él no entra al reino de los cielos no porque sea homosexual, él no entra al reino de los cielos porque no conoce a Jesús. Pero luego dice, a quien te estoy diciendo que no te juntes es aquel que se hace llamar hermano y siguen tales pecados. Ese es el grupo de personas que viven una fe modificada con una arrogancia y una altivez, queriendo imponerles a otros lo que ellos creen, modificando la palabra. Y por último, habla de aquellos que dice en el versículo 11 del capítulo 6, 1 Corintios 6, 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estoy haciendo énfasis en esto porque quiero que separen los tres grupos. Quiero que separen aquellos que están luchando, aquellos que no conocen a Dios y aquellos que viven una falsedad, una herejía, porque torcieron la palabra para ajustarla a sus sensaciones. ¿Ok? Tenemos esos tres grupos. Antes de hablar de esto, y voy a revisar acá el tiempo. Antes de hablar de esto, es necesario comprender algo. Acá en Rema comprendemos muy bien lo que es el perdón de Dios y la nueva naturaleza, ¿cierto? El perdón de Dios, en griego, la palabra perdón es áfesis, eso lo va a encontrar en el libro más claro. Áfesis quiere decir perdonados dejándolos como si nunca cometieron lo que alguna vez hicieron. Dios nos perdonó dejándonos como si nunca hubiésemos cometido lo que alguna vez cometimos. Es que aquí hay alguien que sienta vergüenza por su pasado. Es que aquí hay alguien que se sienta mal por algo que hizo. Es que hay alguien que le pese su pasado, o acá en Rema ya comprendimos la gracia. Si todavía hay algo que te queda allí, un peso de tu pasado, quiere decir que no has comprendido completamente que el Señor en la cruz te dejó como si tu pasado no existiese. Que su perdón te dejó tan limpio como si nunca hubieses pecado. Ese es el perdón de Dios. Segundo, sabemos que la obra del Señor no se detuvo en la cruz, continuó en la resurrección. En la resurrección el Señor entendemos que nos dio la nueva vida, la nueva criatura, el espíritu nuevo. La vida en el espíritu se encuentra en la resurrección. Cuando entendemos que en la resurrección recibimos la genética del Padre, como lo dice 1 Juan 3:9, que recibimos su simiente, entonces sabemos que su cruz y su resurrección transformaron todo lo que tenía que ser transformado en nuestras vidas. La cruz y la resurrección eran lo que era necesario para acabar con nuestro pasado y darnos una nueva vida. En la cruz, Él llevó todo lo que hicimos y en la resurrección nos dio una vida que no tiene nada que ver con aquella por la cual Él murió en la cruz. Esa es nuestra verdad hoy. Sin embargo, como estuvimos hablando esta mañana, está la carne, está el enemigo, está el pecado que todavía quieren hablarte, pero el no comprender la realidad total de la nueva criatura hace que uno se mantenga
todavía en los patrones del pasado. Lo otro que en mi caso me hizo mucho daño fue que yo entendía muy mal muchos versículos bíblicos. Y gracias a Pastor Porfirio se me desenredó la maraña que tenía en la mente. Pero yo entendía que yo siempre iba a luchar con el pecado, que yo siempre iba a ser un pecador. Yo pensaba que la concupiscencia me iba a llevar a pecar siempre, que yo estaba vendido al pecado. Entonces, todos esos son versículos que en el libro lo explico a más detalle, que por haberlos comprendido mal me tenían más atado al pecado que el pecado mismo. El pecado en sí no me tenía atado, lo que me tenía atado era una mala comprensión de los versículos. Ahora, si comprendemos bien a fondo lo que Él logró por nosotros en la cruz y lo que Él logró por nosotros en la resurrección, entonces vamos a poder ayudar al primer grupo. De las más de 12,000 personas que me han escrito desde que yo comencé a compartir, pidiéndome ayuda, el 99% son cristianos que se encuentran luchando contra una homosexualidad o contra una sexualidad indeseada. Miles de personas dentro de la iglesia orando por un cambio, orando porque Dios los transforme, orando para que ya no sientan lo que sienten, orando porque quieren una nueva vida y no logran nada. Y están allí amargados. Yo a ellos los entiendo muy bien porque yo me encontraba en esa posición. La gente me decía en el mundo, acéptate, así sientes, eso es lo que tú eres, acéptate. En la iglesia me decían, honra la palabra, alíñate a lo que el Señor dice, y yo ni podía aceptarme porque conocía la palabra, ni podía tampoco honrar la palabra porque la carne me tenía amarrado, y el pecado y la mala comprensión. Entonces, este primer grupo, cuando alguien se me acerca a mí, de este grupo, pidiéndome ayuda, y me cuentan toda su historia, y me cuentan todas sus adicciones, y aparte me cuentan que son cristianos, el único enfoque que yo hago con esas personas es ver si han comprendido la cruz y la resurrección. Una persona me llega a mí diciéndome, Carlos, mira, me he acostado con 300 hombres, he hecho tales cosas, tengo 10 años de pornografía. Yo no pienso ni en liberación, yo no pienso ni en echar demonios, ni en romper ataduras, yo no pienso en nada de eso. Si la persona me dice que es cristiana, porque me lo dicen, he hecho todo esto y tengo, desde que nací estoy en la iglesia. Muchísimos casos. Cuando ellos me dicen que son cristianos y me cuentan toda su situación terrorífica, yo pongo de lado toda la situación, completamente. Yo sé que ellos se identifican conmigo porque lo que comparto les permite identificarse, pero no trato ese tema. Yo no trato el tema sexual, porque el problema de ellos, ese es el grupo que les estaba diciendo, ese es el grupo que está en la iglesia luchando, ¿ok? El problema de ellos no es de las miles de consejerías que he hecho, el problema de ellos no es sexual. Y uno piensa que porque la persona se considera homosexual, uno piensa que quiere cambiar, uno piensa que el problema es sexual. Y el problema no es sexual. Esa persona no necesita que dejen de gustarle a los hombres para que le gusten las mujeres. Esa persona no necesita eso. Esa persona no necesita dejar de sentir y sentir diferente. Esa persona no necesita eso. Esa persona cree que eso es lo que necesita. Pero lo que necesita es una revelación de la verdad. Entonces, ¿qué hago? Cuando me llega un muchacho y me dice, mira Carlos, yo soy pastor, soy líder de alabanza, soy maestro de escuela y tengo esta situación, no sé qué hacer, le he pedido a Dios que me cambie, he orado, he ayunado, he hecho vigilia, he hecho todo y no pasa nada. ¿Por qué Dios no me escucha? A esta persona que está en toda su libertad de querer cambiar lo que quiera cambiar porque es su vida, yo no los llevo al cambio, ellos quieren cambiar por sí solos. A esta persona a lo que yo la llevo es a un punto, le digo, ok, les digo así frontal y esto es lo que quiero que tengan en mente. Yo le digo, entiendo todo lo que has vivido y entiendo que me dices que eres cristiano. Yo te quiero preguntar, ¿qué entiendes tú que Jesús hizo por ti en la cruz y en la resurrección? La persona por lo general, ¿qué me van a decir? Bueno, en la cruz Él murió por mí, Él llevó mis pecados, Él tomó mi cruz, Él se hizo pecado por mí.
Y es verdad, ¿cierto? Pero cuando les pregunto de nuevo, ¿y qué hizo Jesús en la resurrección por ti? Como si escuchara los grillos. Cric, cric. No hay respuesta. No hay respuesta. No entienden la resurrección. La gran mayoría de personas no entienden la resurrección. Ven un evangelio que se detiene en la cruz y no comprenden que en la resurrección fue la verdadera conquista del Señor. En la cruz el Señor pagó. En la cruz él saldó la deuda, pero en la resurrección nos da la nueva vida. Evangelio sin resurrección es un evangelio de ley. Evangelio sin resurrección es evangelio incompleto. Y entonces me pongo a explicarle a esta persona. Le dije, mira, en la cruz el Señor no solo llevó tu pecado, el Señor lo tomó, hizo una transferencia. Él tomó tu pecado y se lo puso sobre Él y su inocencia la puso sobre ti, para dejarte limpio como si tú nunca hubieses hecho absolutamente nada. Esto para mí es tan cierto como que cuando yo les cuento que fui homosexual, realmente yo ni siquiera recuerdo. Yo ni siquiera recuerdo porque eso realmente no pertenece a mí. Él lo tomó, se lo llevó y me dio su santidad, me dio su justicia, me dio su identidad. Eso es lo que soy, porque entendí la cruz y la resurrección. Entonces, cuando yo les digo, en la cruz Él tomó tu pasado y lo dejó como si nunca lo hubieses hecho, y en la resurrección es donde Él te da una nueva vida. Y esta nueva vida no tiene nada que ver con la anterior. Esta nueva vida es una vida que es acorde a Dios. Esta nueva vida es una vida que tiene la simiente de Dios, que tiene la naturaleza de Dios. Y en Dios no hay pecado sexual de ningún tipo. Cuando tú entiendes esto, vas a comprender que la razón de tu lucha es porque no has comprendido la cruz y la resurrección. Yo no les puedo decir cuántas veces he explicado la cruz y la resurrección a una persona en esta condición y los ojos se le abren y me dicen, ¿qué estaba creyendo? ¿Cuál fue el evangelio que yo recibí? ¿Cuáles fueron las buenas nuevas? Lo que recibí fue una mentira, fue a mitad del camino, no fue completo. Y allí empiezan ellos un proceso de renovación de la mente para comprender lo que son realmente en Jesús, que sobrepasa sus sensaciones, sobrepasa sus emociones. ¿Y qué pasa? Que cuando la persona comienza a alinearse con lo que la palabra dice, entonces todo lo demás va poniéndose en orden. ¿Cuántos han escuchado aquí acerca del diseño original? Yo lo dije la otra vez. El diseño original siempre nos ha dicho, hombre y mujer creó Dios, ¿no es así? Y creemos que es Adán y Eva, no Adán y Esteban, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Les digo algo, eso no sirve para nada. Decirle eso a una persona que está luchando con un tema de identidad sexual, eso no le hace ni sentido. La verdad es que cuando a mí me decían, bueno, Carlos, yo entiendo que tú eres homosexual, pero tú sabes que Dios dijo, hombre y mujer los creó. Y yo dije, ajá, ¿y qué hago? ¿Qué hago para cambiar lo que siento? ¿Qué hago para dominar lo que siento? No tengo manera, ¿qué hago? Hoy día entiendo, y esto lo digo con mucha seriedad, hoy día entiendo que el diseño original para mí no es hombre y mujer. El diseño original no es hombre y mujer. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no se separaron el uno del otro. De hecho, consumaron la unión. Adán y Eva pecaron y ellos se separaron fue de Dios, no de entre ellos. La separación, la verdadera separación, la verdadera desviación, si lo podemos decir, no fue entre el hombre y la mujer, fue entre la humanidad y Dios. El diseño original no es que el hombre vuelva a la mujer. El diseño original es que el ser humano vuelva al Padre. Ese es el verdadero diseño original. Cuando el Señor murió en la cruz y resucitó, nos dio el acceso a restaurar el diseño original, que es el de volver al Padre. No es hombre y mujer. El verdadero diseño original es volver al Padre en Cristo Jesús y dejarse guiar en esta nueva vida por Espíritu Santo. Ese es el verdadero diseño original. Allí, si una persona, independientemente de la condición que esté viviendo, vuelve al Padre en Cristo Jesús y se deja guiar por Espíritu Santo, por su señorío, por su amor, por su perdón, todas las áreas de su vida van a ser restauradas, todas. Ahí el diseño de Dios va a caer en cada una de esas áreas. Pero el asunto no es un tema sexual, no es hacer volver a la persona a que le guste algo que no le gusta.
que es imposible. El verdadero punto de la evangelización a quien sea es traer a esa persona al Padre y mostrarle que el camino único es Jesús. Y que una vez esa persona viene al Padre, el Espíritu Santo entonces le guía a toda verdad, en todas las áreas. No se trata de luchar contra el pecado, no se trata de luchar contra el diablo, no se trata de luchar contra una ideología, se trata de traer a la persona al amor de Dios en Cristo Jesús y que esa persona se someta a su señorío. Hasta la fecha he tenido la oportunidad de llevar cientos de personas en esta posición y que cuando me dijeron, Carlos, ¿sabes qué? Se acabó, ya no voy a seguir luchando, ya no voy a seguir buscando mi vida, como le dice la palabra, el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la encontrará. Todos los años que yo busqué cambiar mi vida, la perdí. Pero cuando la puse a un lado para seguirlo a Él, entonces la encontré. Y allí los llevo. Y ellos me dicen, ok, no voy a seguir buscando mi vida, ya no me importa si Dios me cambia o no me cambia. Pongo todo a un lado, quiero seguir al Señor. Son cientos de personas que a los días me dicen, Carlos, no sé qué pasó, pero como que lo que sentía se acabó. Solamente volví al Padre, no me enfoqué en cambiar, no me enfoqué en más nada, solamente le rendí mi corazón. Sin buscarlo, sin terapia de cambio, porque no creo en la terapia de cambio, sin un enfoque sexual, sino un enfoque de amor del Padre por medio del Hijo y con la guiatura del Espíritu Santo. Son milagros, pero milagros que ocurren cuando la persona no se enfoca en su vida, sino que se enfoca en Él. Si nosotros comprendemos que el tema no es sexual, ayudar a una persona es muy fácil. Porque aquí todos ustedes, y así lo deseo, han experimentado el amor de Dios, ¿cierto? Todos ustedes han experimentado la paternidad de Dios, ¿cierto? Hablar de temas de homosexualidad y todo esto se te va a hacer complicado, pero hablar del amor del Padre y de la aceptación en Cristo Jesús y de someterle el corazón para que Él nos guíe y nos muestre todo lo que no esté bien en nuestro corazón, eso es fácil para todos nosotros, ¿cierto? Eso es fácil, porque lo vivimos. Entonces, de repente este grupo que parece algo tan complejo, deja de serlo. Hasta la fecha, siempre que me he enfocado en ayudar a una persona a comprender, y lo repito, la cruz y la resurrección en toda su cabalidad, la paternidad de Dios, el señorío de Jesús y la guía del Espíritu Santo, las vidas son transformadas y restauradas que impresiona. Pero no tiene que ver con un enfoque sexual. Entonces, eso es con respecto a ese primer grupo, que se encuentran luchando, que hicieron ayuno, hicieron de todo para tratar de cambiar y nada les funcionó. A ellos les digo, renuncia a tu deseo de cambiar, ponlo a un lado y enfócate en conocerlo como Él es. Enfócate solamente en creer lo que Él ya hizo por ti y deja que su verdad trabaje en ti. Y los milagros son evidentes, impresionantes. Hasta he sido testigo de matrimonio de una muchacha que se casó con un chico que apareció en su vida después de que ella vivió este proceso. Y me dice, a mí no me gustaban los hombres ni cerca, me dijo ella. Pero cuando me rendí a Jesús y se convirtió él en mi esposo, resulta que este hombre aparece en mi vida y él tiene una relación con Jesús tan fuerte que me enamoré de él. Y ya tienen 3 hijos. Entonces, y ella me dice, soy feliz, me dice, y entendí que mi pasado no existe, que Él en la cruz me dejó como si yo nunca hubiese hecho nada. Y en la resurrección me dio su vida. Y en su vida y su naturaleza no existe ese deseo. No tengo por qué vivir por la carne porque en el Espíritu soy libre. Amén. Entonces, ese es el primer grupo. El segundo grupo es... El segundo grupo son aquellas personas que disfrutan ser homosexuales o LGBT, lo viven con plenitud, son flamboyantes, son expresivos, disfrutan lo que viven, disfrutan lo que sienten, le dan rienda suelta a su sexualidad como vaya. A ellos no les interesa tu Dios, no les interesa tu Biblia, no les interesa nada de lo que tú crees.
A ellos lo que les interesa es lo que sienten. A este grupo de personas, lo peor que puedes hacer es decirle, ¿sabías tú que la Biblia dice que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos? Es lo peor que puede. Ahí la Biblia misma lo dice en el capítulo 5. A los del mundo, no te estoy hablando que no te juntes con los fornicarios del mundo. ¿Por qué? Porque ya están en el mundo. De todos modos, ya no van para el cielo porque todavía no han conocido a Jesús. No te está diciendo que te alejes de los fornicarios del mundo, porque de todos modos tendrías que salir del mundo para alejarte de los fornicarios del mundo. Te está diciendo que te alejes de aquel que llamándose hermano vive en fornicación. Eso es lo que está diciendo allí. Y esta persona que está delante de ti no conoce a Dios, no conoce la Biblia, no conoce nada, y tú le vas a caer con un versículo bíblico que es para la iglesia. Cuando yo les pregunto, si el Señor hubiese dado instrucciones al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, si Él les hubiese dicho, bueno, me ponen todo esto en orden, me cumplen los 10 mandamientos, y entonces yo someto al faraón y lo saco de aquí. ¿Ustedes creen que ellos hubiesen hecho eso? No lo hubiesen hecho. Ellos ni siquiera entendían, no conocían ni a Dios. Conocían lo que era el Dios de Abraham, pero realmente no lo habían experimentado. Para ellos Dios no era importante. O era importante, pero estaban como dolidos por causa de tanta opresión. ¿Qué vemos allí? Primero, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, que entiendo es la manera que Dios trató con nosotros cuando nos sacó del mundo, Dios primero se manifestó con su poder, manifestó su paternidad, manifestó su lealtad, manifestó su amor, manifestó su persona, y una vez que los sacó de Egipto, entonces le dio instrucción. Nosotros hacemos las cosas al revés. A una persona en esta situación lo que hacemos es que le damos instrucción, le decimos, mira, tienes que dejar eso porque es pecado, porque a Dios no le gusta, porque la Biblia dice que eso no debe hacerse, entonces, bueno, cambia y ven. Cambia tu vida y ven. Y no fue eso lo que Dios hizo. Dios primero entra en la vida de la persona, impacta a la persona, ama a la persona y luego por amor la persona se somete. Y aún así, vemos que Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, y aunque estaban del otro lado, después de haber visto todas las maravillas, de todos modos querían volver. Y a muchos nos ha pasado. Ahora, para esta gente, para este grupo hay algo muy importante, y es que ellos están, como yo también lo estuve, yo estaba de una u otra manera dominado por lo que yo sentía. Yo pensaba que yo había nacido con estas sensaciones. Por eso ahí viene la pregunta, ¿se nace o se hace? Es una pregunta que hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? ¿Se nace o se hace homosexual? Conozco mucha gente que dice que así se nace porque desde pequeño así sienten. Otros, como yo, pensamos que así nos hicimos por causa del abuso, de lo que experimentamos. Pero el asunto con esta pregunta no es la respuesta. El problema es la respuesta, es la pregunta en sí. El problema no está en la respuesta, sino en la pregunta. ¿Por qué? Porque nadie nunca escogió. Yo no conozco al primer hombre homosexual que me haya dicho, mira, yo escogí sentir así, entonces yo soy así, o yo nací así, o yo me hice así. Nadie nunca escogió. Todos descubren que sienten de esa manera. Ellos sencillamente un día se dan cuenta y dicen, pero a mí como que me gusta esto. Entonces nací o me hice. Pero es por causa de la sensación. Porque nadie, no conozco el primero que me haya dicho, yo decidí ser. Nadie decidió. Todos descubrieron, y porque entonces descubrieron, no sabe si nacieron o se hicieron. Mucha gente quiere enfocarse en el tema de nací, porque si te enfocas en que nací así, pues no hay nada que cambiar. Pero la verdad es otra. La verdad es que aunque te hayas hecho o hayas nacido, una vez esa persona viene a Cristo Jesús, esa persona muere y nace de nuevo. Que se haya hecho, que haya nacido, de todos modos tiene que morir y nacer de nuevo. Amén.
con una naturaleza nueva que no tiene nada que ver con esa naturaleza de pecado con la que vivió. Otro punto allí, cuando se le predica a estas personas que no conocen a Dios, es nunca predicar desde el pecado. Muchos predican desde el pecado, arrepiéntete, que el reino de los cielos se acerca. Eso Juan Bautista se lo decía a los judíos, no se lo decía a los gentiles. Los gentiles no conocían acerca de esto. Cuando se le dice, mira, tu pecado, Dios quiere limpiarte de tu pecado, Dios quiere hacerte libre, y la persona va a decir, pero ¿libre de qué? Yo no soy esclavo, yo disfruto. ¿De qué me vas a hacer libre? No, sí, tienes que ser libre, estás en atadura. Eso es lo peor que puedes hacer. Tú prácticamente le estás diciendo, Dios te condena, Dios te condena, Dios te condena. Y lo único que va a hacer es que la persona se aleje más. Yo tengo varios casos donde hubo una muchacha, ella me comentó que su hermana nunca la juzgó. Su hermana lo que hacía era orar por ella, y orar por ella, y orar por ella. Y resulta que un día la hermana, esta muchacha, sabiendo que su hermana era cristiana, de todos modos la invita para su ceremonia de pedida de mano, porque le iba a pedir la mano a su novia. Y la hermana fue al compromiso, a la solicitud de compromiso. Ella fue allí y se presentó delante de las dos que estaban a punto de comprometerse en matrimonio. Y esta muchacha, cuando ella invita a su hermana, ella tenía miedo de ser rechazada porque toda la familia la había rechazado. Pero ella, cuando vio a su hermana allí, y su hermana estaba sonriendo cuando ella estaba pidiéndole la mano a su novia, eso a ella le quedó en el corazón. ¿Qué hizo esta muchacha luego? Tuvo una dificultad de salud, se separó de su prometida, comprendió, sintió que Dios la estaba llamando y vino y buscó a su hermana. Y con su hermana tuvo su encuentro con el Señor. ¿Pero por qué vino a su hermana? Porque no la había condenado. Para una persona que no conoce de Dios, la única identidad que tiene es la que siente, no tiene otra. Yo no te puedo, Pastora Lupita, si yo llego a su casa y le digo, uy, Pastora Lupita, qué casa tan fea, y mira cómo se está cayendo, y qué colores, qué cosa tan horrible, y esos muebles, ay, qué pena. Bueno, buenas tardes, hasta luego. ¿Cómo se sentiría? Mal. ¿Por qué? Porque solamente estoy atacando lo que tienes. No te estoy diciendo otra cosa superior, no te estoy diciendo, wow, Lupita, qué bonita tu casa. Pero sabes, yo conozco a alguien que tiene una casa, una mansión para ti, superior a lo que te puedas imaginar y te la quiere regalar, es gratuita. Es que te encantaría conocerla. Diferente. Cuando a mí me han llegado los muchachos diciéndome, mira Carlos, a mí mi mamá me mandó tu video, a mí no me interesa tu video ni nada. Yo le dije, no hay problema. Me lo dijo un muchacho, a mí no me interesa cambiar, yo solamente quiero conocer a Dios como tú lo conoces, pero no me interesa el cambio. Yo le dije, perfecto, no hablemos del cambio, más bien hablemos de aquel que te creó, que te formó con talentos, del que te ama desde el vientre de tu madre, aquel que tiene un plan para ti, que quiere una relación contigo. ¿Lo quieres conocer? Me dijo, sí, por supuesto, vamos a presentártelo. Y empiezas a hablarle de cuánto Dios lo ama. Yo le dije, es que tú has hecho cosas de las que te avergüences. No necesariamente, quizás su tema sexual no le avergüenza, pero quizás hay algo que le avergüenza. Y ahí le presento el perdón, y ahí le presento la gracia, y ahí le presento la reconciliación de Dios. Y le presento a Dios de la forma en que Dios es. Y lo que he visto es que terminan abriendo el corazón. Luego el Señor, luego el Espíritu da convicción de pecado, pero no nosotros. Nosotros no tenemos esa capacidad. Tengo un muchacho que era musulmán, yo no sé si yo les hablé de ello, él me pidió ayuda, porque él me dice, mira, yo tengo esta situación, yo fui abusado toda mi infancia y por mi hermano, y después de eso, pues, yo soy el único que no se ha casado y soy una vergüenza en la familia, pero aparte de eso, soy un promiscuo, estoy en droga, estoy en todo, y yo quisiera vivir el cambio que tú viviste. Yo le dije, bueno,
Te puedo hablar de lo que me sirvió. Y él me dice, sí, sí, claro. Yo le dije, bueno, te voy a hablar de Jesús. Y me dice, sí, yo conozco a Jesús, yo soy musulmán. Yo no sabía nada del Islam, nada, 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 nada. Y él me dice, yo soy musulmán. Y yo dije, bueno, yo no entiendo nada del Islam, pero yo te voy a presentar lo que yo entiendo. Y yo empiezo a hablarle de Dios como Padre. Yo empiezo a hablarle de Jesús como el sacrificio de Dios. Yo empiezo a hablarle de cuánto Dios lo ama, de cuánto Dios deseaba estar con él, que quiso ir a la cruz y pagar todo lo que él había hecho para traerlo a él. Y él me dice, no, pero eso no puede ser. Y le dije, sí, Dios te ama tanto que todos tus errores que tú me acabas de contar, Dios ya los pagó porque él te quiere consigo. ¡Ah! ¿De verdad? Yo le dije, sí. No, 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 no puede ser. Y así seguí, Dios me dijo, bombardéalo con mi amor. Y seguí durante 6 meses dándole y explicándole la gracia y el amor de Dios y el compromiso que Dios tenía con él y cuánto Dios lo amaba y cuánto Dios quería ser uno con él. Y él me dice, no, pero es que me gustan los hombres, me gusta este hombre. Y yo le dije, sí, eso es porque no conoces a Jesús, porque cuando conozcas a Jesús, Él se convierte en el hombre de tu vida. Él es superior a todos los hombres que tú hayas conocido. Pero nada, seguimos. Y seguimos durante 6 meses explicándole Biblia, pero parejo. Y me hacía unas preguntas que yo no entendía porque él no tenía conocimiento bíblico. Y resulta que en un momento, a los 6 meses, él me dice, mira Carlos, yo quiero decirte que todo lo que tú me has dicho me parece absurdo, que yo no creo en nada, que yo te contacté porque yo te quería hacer caer. Y yo cuando él me dice eso, yo le dije, pero yo sabía, le dije, tú no me vas a hablar a mí de seducción después de todo lo que yo hice. Yo sabía, pero Dios me dijo que te bombardeara con su amor. Ah, sí, ok. Chao. Botó la Biblia y no me volvió a hablar. Y eso hablamos todos los lunes. Pasábamos 2 horas y el Señor me decía, enséñale, enséñale. Muéstrale con la palabra cuánto yo lo amo, cuánto yo lo quiero, cuánto yo deseo con él. Bueno, dejamos de hablar y a los 6 meses él me vuelve a contactar. Me dice, mira Carlos, soy yo, te pido disculpas, me gustaría robarte unos minutos. Y yo dije, ¿está bien? En eso él me dice, después de que dejamos de hablar, yo me entregué a las drogas, me entregué a la perdición, hice cosas que nunca había hecho con mi cuerpo y al final me quería matar, al final me quería morir, al final mi vida no valía nada, me quería morir. Y en ese momento me acordé de Jesús y de lo que tú me habías hablado y le dije, si tú realmente existes, ven a salvarme, si no, me voy para aquel puente y con el carro me lanzo y se acabó. Él se monta en su carro, prende la radio y cuando prende la radio cayó en una emisora de alabanza, empezó a escuchar alabanza y allí mismo tuvo su conversión, sus ojos fueron abiertos, empezó a decir aleluya, aleluya, sin saber ni qué era aleluya. Y él tuvo su conversión y me dijo, Carlos, lo más impresionante es que en ese momento, todo lo que tú me habías compartido durante 6 meses tomó sentido. Durante 6 meses nunca me hizo sentido nada, pero en ese momento, cuando comprendí que Él era Dios, todo me hizo sentido y todo desapareció, incluyendo la atracción indeseada por el mismo sexo. Y hoy día, bautizado, ahí está en la iglesia, encantado, y hasta su familia le dijo ya que era cristiano, su familia musulmana. Pero no me enfoqué nunca en el tema sexual, nunca en el pecado sexual, nunca en cambiar nada. Lo único que hice fue bombardearlo con el amor de Dios por él en Cristo Jesús y por la paternidad de Dios, porque entendí que ellos no comprenden muy bien, no ven a Dios como Padre. Y eso fue lo único que hice. Lo único. Y Espíritu Santo hizo lo que Él sabe hacer. Hay un caso del que conozco también, que es una muchacha que se declaró transgénero, se operó y se fue a vivir con su pareja. Su mamá era cristiana, la mamá oraba por ella, preocupada, llorando, clamando. Eso era un ídolo. Su hija era un ídolo. Y resulta que un día ella comprendió que lo estaba haciendo mal, la señora. Y ella comenzó a tener una relación diferente con Dios. Ella entendió que no se trataba de su hija, que se trataba de ella y Dios. Y ella empezó entonces a pasar tiempo con Dios por ella, a sanar su corazón ella, a intimar con Dios ella. ¿Y qué ocurrió? Que se fue calmando y su hija comenzó a ver su transformación. Su hija comenzó a ver que había un cambio en su mamá. Un día la mamá le dijo, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo está en el trabajo? No, bueno, mamá, no está muy bien. Ok, vamos a orar para que Jesús te ayude, para que Jesús se muestre y se revele ahí en tu trabajo y te muestre que Él te ama.
Ella no lo podía creer, la muchacha no podía creerlo porque dice, ¿cómo es que me vas a orar a Jesús si tú sabes quién yo soy, como tú sabes lo que yo hice? Y dije, hija, no, vamos a orar porque Él te ama. Y ella se puso a orar por su hija y se puso a orar con su hija y ahora su hija venía a ella a pedirle apoyo. Un buen día, su hija tuvo un encuentro con Dios, Dios le mostró quién Él era y ella lo primero que hizo fue correr a su mamá. ¿Por qué? Porque ella vio que su mamá tenía una relación ahora íntima con Jesús y no una religiosidad. Ella vio que ahora ella tenía una intimidad con Jesús y ella vino a su mamá y con su mamá empezó a ir a la iglesia, pero ella se había operado e iba como hombre, vestida como hombre. Y en la iglesia la aceptaron, la recibieron, nunca le trataron el tema, la formaron parte, la amaron, la afianzaron en su identidad en Cristo Jesús. Y un buen día ella tuvo un sueño y en el sueño ella se presenta delante de Dios y Dios le dice, ¿cómo quieres que te llame? O sea, ¿con su nombre de hombre o su nombre de mujer? Y ella se despertó. Y ahí ella tuvo la convicción que lo que había hecho era un error y hizo una regresión y retrocedió todo, volvió a su nombre de mujer, volvió a su identidad como mujer y ahí nadie metió la mano. Lo único que la iglesia hizo y su madre hizo fue una relación íntima y real con Jesús y llevaron a cabo el cubrirla en amor y tener paciencia, paciencia. Hasta la fecha, hasta el momento hemos hablado de las personas que están dentro de la iglesia luchando y la gran mayoría es porque no comprenden la cruz y la resurrección y siguen viviendo por la carne porque no entienden la vida del Espíritu. Entonces no es un tema sexual, es un tema de fe. El segundo grupo, personas que están dentro, personas que no conocen la iglesia, que no conocen de Dios, que lo que les interesa es lo que viven y lo disfrutan, lo viven bien, van de marcha, el orgullo lo viven con toda su fuerza. A esas personas sabemos que no se les invade con la Biblia, a esas personas se les invade con el amor y con la presencia de Dios. Se deja que Dios les toque sus corazones, se deja que Dios los conquiste para que los traiga a Él. Y allí la verdad les es revelada. Pero ahora, hay un tercer grupo. El tercer grupo son aquellas personas que como yo en un momento dado dije, estoy cansado de luchar, tengo 15 años luchando contra este asunto de homosexualidad indeseada, se acabó, yo ahora me acepto gay y soy cristiano. Y Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo me puedo amar, y en la Biblia dice tal cosa, pero eso no es un texto que aplica, esos son textos que están errados, y empecé a cambiar la Biblia para que se ajustara a mis sensaciones. Allí yo me convertí en un hereje. Allí yo me hacía llamar gay cristiano y de forma altiva quería que el mundo creyera y entendiera lo que yo estaba compartiendo, aunque yo en el fondo no lo creía. Como este grupo, hay mucha gente también. Gracias a Dios no es mucha porque realmente ellos están en un error. Hasta el momento he hablado de amar a los del primer grupo, ser pacientes, llevarlos a la gracia, al perdón, a la resurrección. He hablado del segundo grupo, que también es amarlos, tener paciencia, llevarlos a la comprensión del amor, la presencia de Dios, el poder de Dios en sus vidas hasta que tengan ese encuentro y allí Espíritu Santo los lleve. Pero este tercer grupo, que crea una herejía, lamentablemente, con este grupo sí hay que ser firmes. Este grupo es aquellos que se llaman cristianos, progresistas, inclusivos, que es como lo decía el texto, es la levadura que daña la masa. Son aquellos que se hacen llamar hermanos, pero están en fornicación. Es ese grupo del que Pablo dice, aléjate de ellos, con ellos ni siquiera comas. Es muy fuerte. ¿Sí lo ve? No es el que está luchando, no es el que no conoce, es el que conoce, se hace llamar hermano y está dentro de la iglesia y sigue con su práctica y la sigue de forma altiva, con orgullo. Es ese al que tú tienes que decirle, con todo el respeto, lo que tú crees es errado y lo que tú crees no corresponde a esta iglesia y te pido que te retires hasta que el Señor te muestre la verdad y vuelvas. Es a ese grupo con el que tienes que ser firme. Es esa la levadura que daña la masa. Es ese grupo con los dos primeros grupos soy mucho amor y paz y cariño, ¿cierto? Pero con este tercer grupo, donde yo también estuve, esa persona tiene que ser
puesto fuera. Esa es la persona. No es el que está luchando con el pecado. El que está luchando con el pecado está luchando porque no comprende la realidad de la cruz y la resurrección. El que está luchando con el pecado es porque no comprende Romanos 6, donde dice que el Señor rompió el poder del pecado. El que está luchando con el pecado está aquí. Este es su primer lugar en la silla de la iglesia. Ese es el que más necesita la comprensión de la verdad. Pero aquel que dice de forma altanera, yo soy esto y soy cristiano y Dios me ama y aquí me quedo, esa es la persona a la que tienes que confrontar. Porque lamentablemente este grupo dicen, Dios nos ama a todos, Dios no discrimina a personas. Y es verdad, Dios no hace excepción de personas, Dios no discrimina a nadie. Pero no estamos poniendo en cuestionamiento el amor de Dios. Lo que está en cuestionamiento es la respuesta del ser humano al amor de Dios. Cuando tú entiendes que Dios te ama, cuando lo has entendido, tú te has sometido a lo que Él diga, a su señorío. Pero si tú vas a seguir señoreando y te sigues escudando en el amor de Dios, Jesús no es Señor, tú eres Señor de tu vida. Y estas personas lamentablemente terminan torciendo la palabra para ajustarla a lo que ellos creen. Yo los entiendo porque allí estuve cansado, no sabía qué hacer, en la iglesia no me sabían ayudar, en la iglesia no había manera de que alguien me dijera algo distinto a el esfuerzo, y me cansé y dije que me iba a aceptar así porque si no me iba a suicidar. Pero era un error también. Yo tenía que suicidarme, lo pongo entre comillas, pero tenía que morirme a mí mismo y dejar a Jesús vivir en mí. Yo tenía que morirme y resucitar. Eso es lo que tenía que hacer. Cuando te enfrentas a una persona o a un activista cristiano inclusivo, cuando te enfrentas a esta persona está muy llena de teología, esta persona está muy llena de soberbia, esta persona quiere imponer su punto de vista sobre ti, sobre tu iglesia y sobre tu doctrina. Es esta persona a la que tú debes decirle, lo siento mucho, lo que tú crees no se corresponde con lo que creemos acá en la iglesia y te pido que te retires. Eso es lo que allí dice Pablo cuando dice, a esta persona le enviamos incluso para que se le entregamos a Satanás para que su alma fuera salva. O sea, es muy fuerte lo que Pablo hace allí, ¿cierto? Pero vemos en el capítulo siguiente que esta persona es restaurada porque vuelve. A estas personas lamentablemente hay que dejarlas, hay que echarlas fuera, aunque suene muy fuerte, porque su arrogancia y su posición de orgullo, de torcer la palabra para ajustarla a su vida, es inaceptable en la fe. No es eso lo que el Señor nos llama. Y si no lo haces, esa levadura va a contaminar la masa. Ahora, sabemos que yo tengo amigos, un muchacho con el que yo estuve hablando y lo estuve ayudando, pero al final él me dejó de lado y se fue con un novio y parecía que estaba viviendo una vida espectacular y resultó ser que vivió un infierno y hoy día volvió al Señor. Mientras él estuvo alejado, yo oraba por él de distancia, pero cuando él vuelve, no vuelve porque yo lo forcé, él vuelve porque el Señor volvió a tocar su corazón y él se abrió y él volvió y renunció a su pasado y entendió, él dijo, yo vivía una mentira, pero tuvo que vivir su proceso con Dios. Entonces, no estás echando a la persona por lo que la persona es, las estás echando porque lo que cree está torcido y quiere torcer la doctrina sana, que es la transformación, la nueva criatura, el vivir en el Espíritu. La persona que vive o que cree en esta fe cristiano inclusivo, cristiano progresista, gay cristiano, esa persona tú nunca la vas a ver hablando ni del perdón que borra tu pasado, ni de la nueva criatura, ni del nuevo nacimiento, ni la vida en el Espíritu, porque no la entiende. Si tú después de hablarle de eso aún se niega, entonces lamentablemente hay que echarlo fuera. Es duro, ¿eh? Pero es allí, no es el que está luchando, no es el que no conoce, es el que conoce y aún conociendo, continúa. Y no es porque está continuando porque lucha, está continuando de forma soberbia. Es diferente. Yo pasé años en la iglesia y yo continuaba
pecando porque no entendía que yo era libre del pecado. Lo que yo necesitaba era explicación. Voy a cerrar compartiéndoles un testimonio. Durante 5 años he trabajado en una misma empresa y la contadora de la empresa, Dios me puso en el corazón que le hablara de él. Entonces, esta señora, yo le decía, ay, estuve de viaje. Me dice, sí, ¿dónde estaba? No, estaba en México. ¿Y a dónde fuiste? No, es que me invitaron a una iglesia. Y ahí le compartí mi testimonio. O ya se lo había compartido antes, entonces le compartía lo que yo hacía en la iglesia, le compartía de lo que vivía. A veces llegaba todo contento y ella me veía y me dice, ¿qué te pasó? Y dije, no, porque es que anoche Dios me dijo tantas cosas, estaba yo leyendo la Biblia y me explicó. Yo le hablaba como si ella fuera cristiana. Y ella me miraba así y decía, este estará loco. Y así duré 5 años dándole. Y yo sabía que el hijo de ella es homosexual. Yo lo sabía. Y yo le conté todo mi testimonio. Y después le contaba todas mis experiencias con Dios. Y después le hablaba de todo lo que Dios hacía. Y después le hablaba de las revelaciones y de lo que Dios me mostraba. Y ella, impresionada. Pero yo nunca hablé de él. Ella fue la que me dijo que su hijo era homosexual, pero yo nunca le dije nada acerca de su hijo. 5 años más tarde, ustedes no lo saben, pero la provincia donde nosotros vivimos en Canadá, eso es más ateo que el diablo. Eso es ateo como ustedes no se imaginan. Extremadamente ateo. Las groserías y las burlas son contra Dios. Es una cosa horrible, es extremo. No puedes hablar de Dios en la iglesia, no puedes hablar de Dios en el trabajo, no puedes, es muy limitado. Y todos esos 5 años, de todos modos, yo seguía hablando con ella. Y le compartía, pero no le evangelizaba, yo solamente le compartía lo que yo vivía. A los 5 años, ella me dice un día, mira Carlos, yo quisiera entender un poquito más. Es que pudiéramos conversar. Y le dije, sí, claro, la invitamos a la casa, ella vino a la casa y allí en la casa ella nos dice que había estado muy deprimida, que había estado muy triste y que ella piensa que ella necesita lo que yo tengo. Y ella, le explicamos, ella me dijo, yo lo quiero hacer, pero lo quiero hacer sola. Ok, está bien. Ella se fue a su casa y en la casa ella le abrió el corazón a Jesús y allí ella tuvo su conversión, en su casa, sola. Cuando comprendió que Dios la amaba y que nada de lo que ella había hecho la iba a separar del amor de Dios por ella. Hasta la fecha la estamos discipulando, ella viene con nosotros, ella va a la iglesia con nosotros, ella le hemos enseñado en la palabra y nunca hemos tratado el tema de su hijo. Yo lo único que le digo, en tu casa, ella me lo dice, ¿cómo hago para que mis hijos conozcan? Yo le dije, en tu casa solamente refleja lo que tú estás viviendo, cuéntale lo que tú has experimentado, dile, miren, yo no sé si ustedes me van a creer, pero me pasó esto y Dios me mostró esto y yo estoy orando por ustedes, y oro por tu trabajo, y oro por tu vida, y oro por tu salud, y oro por tus estudios. Y no digas más nada y déjalos, porque los hijos son más ateos todavía. Y resulta que ahora los hijos le están diciendo, mamá, es que tú puedes orar. Mamá, qué bueno que eso te hace bien. Mamá, tal cosa, mamá, lo otro. Y ella me dice, veo una relación con mis hijos que no veía antes. Y yo sé que ellos están notando la diferencia. Me dijo ella, ¿y cómo hago para hablar de este tema? Me lo dijo en un momento, ¿cómo hago para hablar de este tema con mi hijo? Yo le dije, no lo hables, no hables. Tu hijo no necesita ese tema, tu hijo lo que necesita es una revelación del amor de Dios por él. Y tu hija también. Y más nada. Ok. Bueno, entonces eso oro. Y ella se pone a orar y ella ora, Señor, gracias por revelarte a mis hijos, gracias porque tú les conquistas su corazón, gracias porque tú los amas, gracias porque ellos te pertenecen, gracias Señor. Y ella revela con su paz, con su alegría constante, la presencia de Dios en ella. El tiempo llegará en que sus hijos sean conquistados por el amor de Dios, pero no será por una causa religiosa, no será por un tema sexual. Hay que entender esto. Ningún homosexual nunca entrará en el reino de los cielos. Y ningún heterosexual tampoco. Ninguno. ¿Por qué? Porque al cielo no se va por un tema de sexualidad. Al cielo vamos porque somos perdonados y somos una nueva criatura, y es la nueva criatura incorruptible que entra al cielo, y al infierno se va por no haber creído en el sacrificio del Señor por nosotros. Al infierno no se va por el pecado. El pecado ya fue pagado en la cruz.
al infierno se va por no haber creído que Él pagó por el pecado en la cruz, entonces te toca a ti pagarlo. Y al cielo se va solamente cuando se muere y se resucita en una nueva criatura. Somos nacidos de nuevo y allí estamos con Cristo Jesús. Esa es la verdad. Entonces, si quitamos este peso de pecado que religiosamente nos han inculcado sobre este tema, vamos a ser mucho más efectivos en poder ayudar a las personas a conocer a Dios como realmente ellos merecen, porque Jesús también murió por ellos. Entonces, para cerrar, si revisan el texto de 1 Corintios 5 y 6, van a ver que cuando él habla de los fornicarios y todo eso, no se está refiriendo a la gente del mundo, se está refiriendo a aquellos que, llamándose hermanos, viven voluntaria y soberbiamente en el pecado. Y por otro lado, tienes a aquellos que estaban luchando y Dios les dice, y esto eran algunos de ustedes, pero ahora ustedes han sido lavados, limpiados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese grupo, que los que han sido lavados, son aquellos que están en la iglesia, que creen en el Evangelio, que están luchando, pero es porque no han comprendido la palabra. Ellos ya son lavados, pero no han comprendido. Y los otros, bueno, ya hablamos con ellos. A los otros sí hay que ser firmes hasta que Dios tenga un encuentro con ellos y puedan volver a la congregación. Si no hay preguntas, con esto termino. Yo sé que estamos bien acalorados y tenemos ¿cómo dicen? El mal del puerco. Pero, ¿es que alguien tiene alguna pregunta? Mi esposa tiene una pregunta. Ajá. Ok, mi esposa me pregunta, ¿cómo hacer la diferencia entre un grupo y el otro? Ok. Tenemos el grupo que está en la iglesia que quiere cambiar. Ok. Este grupo es fácil de detectarlo porque esa persona quiere cambiar, tiene una lucha interna. Y la lucha interna la tiene por no comprender la verdad. A esa persona le puedes recomendar la lectura del libro. Para esa persona es el libro. El segundo grupo es aquel que no conoce a Dios, no le interesa a Dios y no quiere cambiar. No le interesa nada. Ajá. Ok, el tercer grupo es aquel que se dice cristiano, pero no quiere cambiar. Entonces tú me dices, ¿cómo diferenciar entre el primero y el tercero? Ok, porque el tercero, por ejemplo, en el momento en que yo me acepté gay cristiano, yo comencé a decirle a todo el mundo que yo era gay cristiano, que yo ahora creía lo que Jesús había dicho, que ama a tu prójimo y prójimo es prójimo aunque sea hombre, entonces yo puedo amar a un hombre y estoy bien delante de él, que lo que la Biblia dice acerca de la homosexualidad no es así, que eso está maltratado, que eso está tergiversado, y trato de imponer mi doctrina. La persona del tercer grupo trata de imponer su doctrina, no está abierta a recibir una nueva percepción de las Escrituras, no está abierta a percibir la comprensión de la nueva criatura, no está abierta a vivir en el Espíritu. Esa persona quiere mantenerse allí firme y formar parte de la comunidad religiosa. Esa es la diferencia, que el primero está atrapado en el pecado porque no entiende la liberación del Señor, y el tercero tiene una posición firme, está cerrado y no quiere dar su brazo a torcer. Se hace llamar gay cristiano, yo no decidí esto, Dios me ama, Dios me hizo así y yo me quedo aquí. Y busca imponerte. Cuando tú ves eso es que puedes hacer la diferencia. Pero por lo general el que está luchando con el pecado te llega siempre con dolor, con vergüenza, diciéndote, mira, yo vengo aquí, pero yo soy esto y no sé qué hacer. Esa persona es la que está abierta a la explicación de la cruz y la resurrección. La otra, si le explicas la cruz y la resurrección y le explicas la vida en el Espíritu y aún así sigue en su posición, lamentablemente pues no tiene cabida. Y el segundo grupo, que no conoce a Dios, siempre tienen una opinión acerca de Dios. A mí que me importa Dios, a mí que me importa un Dios que mata a los niños en África de hambre, un Dios. Esa persona está alejada de Dios porque no conoce a Dios, porque si conociera a Dios como Él es, a sus pies estaría. Entonces, lo peor que podemos hacer es entrar en un debate y decir, no, porque lo que pasa es que tú no conoces a Dios, porque tal cosa. No, esa persona necesita una revelación de Dios.
Y allí, en la revelación del amor de Dios, esa persona cae a sus pies. Porque, cierto o no, que todo ser humano, si pudiera ver a Dios como Él es, en todo su amor y en todo su deseo de estar con Él, no es que esa persona no caería a sus pies. ¿Cierto? Entonces lo que necesitamos es ser proyectores de Dios en esta tierra. Necesitamos ser sus lumbreras. Necesitamos propagar su luz y su amor. Amar sin condiciones. Amén. Amén. Como dijeron, yo leí amén sin acento. Amén. Amarlos. 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 Ahí me dijeron, ¿y qué hago si me invitan a un matrimonio homosexual? Yo, dependiendo de la persona, pero este soy yo, quizás no estén de acuerdo, yo iría al matrimonio y yo le diría a la persona, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, pero yo estoy aquí por ti. Yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Yo no comparto tu forma de pensar, pero yo estoy aquí por ti. Si la persona te echa para afuera es otra cosa, pero si no, come pastel y ya. Pero me explico. Muchas veces vemos a Jesús acercándose al pecador en el medio del pecado y es luego que la persona es transformada. ¿Hay alguna otra pregunta? Hay dos acá. Ajá, allá. ¿Cómo se hace con esa? Okay, ¿cómo se habla con esta persona? Es como que la persona está resignada. Ok. Yo, de una. Y ahí le pregunto, ay, sí, conoces acerca de Dios. ¿Y qué entiendes? Porque tú me dices que naciste así, pero ¿qué entiendes que Jesús hizo por ti en la cruz y en la resurrección? De plano, se los pregunto. Y me dice, bueno, Él murió por mí, Él murió por mis pecados, Él murió por lo que yo hice, Él murió por mis pecados para dar mi vida eterna, me dicen. Y yo le digo, ay, ¿qué más? ¿Qué hizo Jesús en la resurrección por ti? No entienden. Y yo le dije, te voy a explicar lo que Él hizo por ti en la resurrección. Cuando Él murió, Él borró tu pasado y te dejó como si nunca lo hubieses hecho. Y cuando Él resucitó, Él te da una nueva vida. Y esta nueva vida no tiene nada que ver con la antigua. Que tú hayas nacido, que te hayas hecho, en la nueva vida que Dios te da, hay completa libertad porque tienes la simiente del Padre en ti. Y empiezo a explicar, esto lo explico muy bien en el libro, por cierto. Y empiezo a explicar en detalle la cruz y la resurrección. Y al final le preguntó a la persona, ¿había alguna vez te habían explicado esto así? Me dice, nunca. Le dije, ahora la bola está de tu lado, la pelota está de tu lado. Es que tú aceptas lo que Él hizo por ti. Porque si tú crees lo que Él hizo por ti, todo en tu vida va a ser transformado. Sensaciones, emociones, todo es transformado. Pero me explico, aún allí, esa persona que está resignada, que está decepcionada, que fue quizás maltratada, igual la llevo a la cruz y la resurrección. Porque ese es el Evangelio. El Evangelio, la buena nueva, es lo que el Señor hizo por nosotros. Ese es el mensaje. Por allá tenemos otra pregunta. Es un bebé que conocimos de que nació, pero desde como a los 2 años se le empezó a notar que era así. Ahorita tiene como 10 años y obviamente está exactamente, afeminado. Mi pregunta no le entendí ahí cuando dijo o nacen o se hacen. Obviamente se supone que de ninguna de las dos, ¿verdad? Pero tengo esa duda, no entendí bien eso porque ese bebé, le digo, bueno, ahorita tiene como 10 años ya, pues juega con niñas y hace todo lo que hace una mujer como niña. No sé, ahí no. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La verdad, ustedes, yo sé que muchos me lo han dicho, Carlos, eso no se te nota, nada, pero yo era muy afeminado. Incluso en las fotos de mi infancia se ve que yo era muy afeminado. Yo también jugaba con muñecas, yo también jugaba con carritos también, pero jugaba con muñecas. Nadie sabía en mi familia que yo había sido abusado, pero sé que hay muchachos que nunca fueron abusados y fueron muy afeminados. El problema acá sería comenzar a buscar el porqué o la razón o qué fue lo que pasó, porque en los casos que conozco se han enfocado mucho en buscar qué fue lo que pasó, cómo ocurrió, qué fue lo que hizo, que si su papá estaba presente o ausente, que si su mamá, que si lo sobreprotegían. Todo ese tema, lo único que hace es responder por qué, pero no da más nada, no da otra luz. Es como la psicología. Te trata
te dice lo que tienes, pero realmente una sanidad profunda no va más allá, con el respeto de los psicólogos. El que una persona sea afeminada no quiere decir que necesariamente tenga atracción por hombres. El que un niño o un hombre sea sensible, delicado, no quiere decir necesariamente que tenga atracción por hombres. A él, y yo sé que esto va a sonar como un poco extremista, lo único que yo haría sería nuevamente enfocarme en presentarle el amor de Dios por él, el amor de Cristo Jesús por él, el deseo del Padre de ser uno con él. ¿Por qué? Porque yo era muy afeminado y todo ese tema desapareció cuando yo conocí mi identidad como padre, de mi padre, cuando yo me supe hijo, cuando me dejé amar por Dios. Poco a poco todo fue desapareciendo. Por ahí me quedará una que otra pluma que se sale de vez en cuando, pero la verdad es que todo el gran paquete desapareció. Yo no sé cuál es el contexto de él, pero independientemente de que haya nacido o que se haya hecho, todo ser humano tiene que morir y nacer de nuevo en Cristo Jesús. Todos tenemos que hacer cara a cara con el verdadero evangelio. Y allí, si él tiene ese encuentro con el Padre, y si Dios Padre se le revela en su amor, y él sabe, y él reconoce el amor de Dios por él, y el amor de Cristo, él va a entregar su corazón. Y allí Espíritu Santo comienza a trabajar. Entonces, yo no lo vería ni como un tema sexual, ni como un tema de desviación, yo no lo vería de esa manera. Yo lo vería como otra persona que necesita conocer el amor de Dios por él. Y mantenerme allí, en el amor del Padre, el amor del Padre, el amor del Padre. Vemos que incluso en la palabra Felipe, Dios lo movió a que fuera a hablarle al eunuco. Y el eunuco es un hombre que tiene menos testosterona porque es completamente castrado. Y a él Dios se le presentó. Dios no hace acepción de personas, Dios se le presenta todo. Pero el problema no es sexual. Una vez yo vine al Señor y me enfoqué en conocerlo y en amarlo y que me amara y dejarme conquistar en todas las áreas, entonces todo lo demás se fue poniendo en orden, todo. Y hoy día estoy casado con una mujer cuando para mí una mujer y una silla era lo mismo. No había nada. Y fue él quien lo hizo a su manera, cuando yo solamente me sometí. Pero para someterme a él, tenía que comprender que me amaba. Y para que me amara, para entender que me amaba, tenía que ser expuesto a la verdad de su amor. Y ese fue el proceso. Por medio de unas personas me mostraron a Dios como yo nunca lo había visto, decía conocer a Dios así, Dios se me revela, me someto y por consiguiente Él terminó haciendo en mí. Esa fue la manera. Oro porque Él tenga su encuentro con Jesús a temprana edad. Amén. El apego mucho de un varoncito hacia la mamá, ¿puede ser situación de que sea el varoncito afeminado? No lo sabría decir, no tengo información, no tengo data, pero es que pudiera dar dos cosas. Pudiera ser que el niño mi hermano era muy apegado a mi mamá, pero lo hacía de forma de protegerla. Entonces era como el guardaespaldas de ella. Yo no era tan apegado a mi mamá y era súper afeminado. Entonces no sabría qué decirle. No necesariamente una cosa va a dar la otra. Gracias. Bueno, y si esto fue todo, les quiero dar gracias por prestarme atención a pesar del cansancio. Yo estoy abierto para preguntas. Luego me pueden contactar a través de la pastora si hay preguntas, si desean ayuda. Les di en 1 hora y media lo que generalmente hacía en 4. Entonces lo tuve que compactar. Pero en 3 horas, perdón. Pero es un honor poderle ayudarles. No sé si les di un poquito de luz, no sé si les mostré algo diferente. Mucho. Amén. Qué bueno. Entonces me voy satisfecho. Así es así. Los dejamos ir en paz y que la bendición de Dios esté con ustedes en esta próxima semana hasta que nos veamos aquí la semana que viene. Nosotros a distancia y ustedes en presente. Amén. Bendiciones.